La historia política que se hace hoy a principios del siglo XXI, tanto en los países de Europa como en los países de América, es sensiblemente distinta a la historia política que se hacía hace medio siglo o hace un siglo. Si nos remontamos en el tiempo, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, la historia política de hecho lo era todo, era la historia que se hacía en ese momento, no era una historia que tuviese en cuenta ni la economía, ni la sociedad, ni la cultura. Era simplemente historia política, una historia narrativa, una historia que se ocupaba de los grandes dirigentes, de los grandes partidos, de la esfera institucional, de las estructuras políticas e incluso de los grandes discursos, eso que hoy llamaríamos la historia de las ideas. Esa historia era la historia a secas. Se le añadía a veces las relaciones internacionales. Esa era la historia que se escribió hasta los años 20, 30 del siglo XX. En los años 20 aparece una corriente, la llamada Escuela de los Anales, dirigida por Marc Bloch y Lucien Febvre, de origen francés, que lleva a cabo una crítica radical contra esas maneras de hacer historia. La acusa de ser una historia de los acontecimientos, lo que ellos llamaban una historia événementielle, événement es acontecimiento, una historia que no era problemática, una historia que no era comparatista, una historia que no tenía en cuenta lo económico, lo social y por lo tanto una historia que había que cambiar. Ahí hay una crítica muy fuerte contra esa historia y como esa historia de hecho era historia política, pareció y se ha mantenido así durante mucho tiempo e incluso en los libros de historia de la historia que la Escuela de los Anales era una historia antipolítica. Eso no es del todo cierto, porque por ejemplo Marc Bloch escribe libros de historia política. Su libro Los Reyes Taumaturgos de 1924 es un libro de historia política. Él mismo lo dice en la introducción. Este es un libro de historia política, pero evidentemente añade después una historia política tal como hay que hacerla, es decir, una historia problematizadora, una historia que entre en diálogo con la sociedad, con la cultura, con la economía, pero una historia política. Después de la Escuela de los Anales, también las corrientes marxistas fueron muy críticas con la historia política. El marxismo, sobre todo en su área más dogmática, menos crítica, para decirlo de alguna manera, el marxismo consideraba que la política no era un elemento fundamental. El marxismo historiográfico dividía, como toda la doctrina marxista, dividía entre una infraestructura en donde sobre todo estaban los elementos económicos, que eran los fundamentales, y una supraestructura que venía de alguna manera determinada por esa infraestructura. En esa superestructura estaba la cultura, pero también estaba la política. Por lo tanto, la política era secundaria en esa mirada. La crítica combinada de los anales desde los años 20 y 30 y del marxismo, que va a tener mucha fuerza en los 50, 60, 70, hacen que la historia política viva un cierto desprestigio en esas décadas centrales del siglo y sobre todo un desprestigio en las universidades y yo diría también un desprestigio mucho más grande en el sur de Europa y en América Latina del que vivió en el área anglosajona. Pero en cualquier caso, en nuestros países, en los países de habla castellana, ese desprestigio fue muy grande hasta el punto de que se cultiva poca historia política en los ámbitos académicos. Fuera de los ámbitos académicos sí la encontramos. A partir de los años 80, con algunos precedentes en los 70, el caso de Maurice Aguilon, que es la lectura recomendada en este tema, es un buen ejemplo. A partir de los años 80 se vive un retorno, entre comillas, porque no retorna al mismo tipo de historia política, pero una cierta vuelta de la importancia de la historia política. En todos los países, sin una escuela definida, sin grandes directrices, pero hay una consciencia entre los historiadores que la política es fundamental.
esa nueva historia política, como algunos la han llamado, es una historia política que ya no se limita a la esfera institucional, a las estructuras políticas, a los grandes discursos, sino que es una historia política renovada en ese sentido. No deja a un lado ni el Estado, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las elecciones, pero también se ocupa de muchas otras cosas. Se ocupa no solamente de las ideas políticas, sino de la práctica política, se ocupa también de la circulación de los discursos, se ocupa de la cultura, de la historia cultural de la política y de la historia social de la política, elementos como los símbolos, elementos como los monumentos, como la memoria, como las sociabilidades políticas, forman parte, o los elementos de nacionalización y politización forman parte de esa nueva historia política. Por lo tanto, a finales de siglo, a principios del siglo XXI, estamos ante una historia política, primero, con un campo mucho más extenso, muchos más temas, y una historia política que no es autónoma, que se relaciona con lo social, con lo cultural, con lo económico, y al mismo tiempo una historia política que vuelve a dar importancia a los individuos, después de una época en la que los individuos habían quedado de alguna manera subsumidos a grandes estructuras, la clase, la nación, el Estado, o habían sido reducidos a simples números en unas estadísticas. Esa recuperación de los individuos es un elemento fundamental de esa historia política, y de ahí surge un gran número de trabajos que van en esa dirección y que explican el buen estado hoy en muchos países de la historia política.